yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Germán Vargas Lleras es uno de los dirigentes que más se ha destacado en estos 4 años. Le hemos invitado a reportajes junto con Juan Manuel López Caballero para analizar la contienda electoral que se definirá el 12 de marzo. Germán, bienvenido a Reportajes. Gracias, Ramón. Es bastante particular esta campaña porque hay muchos partidos nuevos, el suyo, que es uno de los más importantes ahora, Cambio Radical, que no es un movimiento sino un partido organizado en todo el país, y es una de las listas más fuertes. ¿A qué cree usted que se debe el éxito y el auge de Cambio Radical en estos 3 años? Yo diría que varios propósitos, pero lo cierto es que hay un sector liberal, importante, grande, que nos separamos del oficialismo hace 4 años, cuando tomamos la decisión de respaldar al presidente. Y nos hemos visto obligados a organizarnos en unos partidos para poder continuar dándole respaldo al doctor Uribe y afrontar el presente debate. Eso implica que una organización como Cambio agrupe hoy a cerca de 50 parlamentarios, que en su gran mayoría todos tenemos un origen liberal, somos liberales, estamos apelando a las bases liberales, pero comprometidos con la gestión del presidente. No tenemos condiciones para actuar en esta coyuntura política en el oficialismo liberal. No podríamos aceptar bajo la nueva ley de bancadas incorporarnos a una organización que le hace oposición al presidente y tampoco quisiéramos asumir el compromiso de tener que respetar la consulta liberal que se surtirá el 12 de marzo y que probablemente escoja al doctor Horacio Serpa para enfrentarse al actual presidente. Eso en buena medida explica que organizaciones nuevas como Cambio Radical hayan logrado un crecimiento tan vertiginoso. En realidad los liberales antiguos, los que estaban en el partido hace 4 años, son los liberales que hoy están por fuera del partido, que están más cerca del gobierno, o sea, ideológicamente... Somos los liberales que respaldamos al presidente Uribe. O sea, hablando en términos de derecha e izquierda, el partido liberal de derecha es el que está respaldando al presidente Uribe, y en la izquierda, porque respalda al presidente Uribe, que tiene unas políticas que no son socialdemócratas. No, Ramón, no. Estamos respaldando al presidente, y si usted lo que considera ser de derecha es respaldar la política de seguridad democrática, pues esa es la razón fundamental, por lo menos en mi caso, para haber optado hace 4 años por apoyarlo, haber autorizado la reelección y estar nuevamente respaldándolo. Pero no lo catalogue de derecha, si el Partido Liberal toda la vida ha tenido una política muy clara en materia del concepto de autoridad y orden. No es el presidente. Le quitaría la derecha, pero le pondría extrema derecha, por la política de seguridad precisamente, que elimina garantías para la ciudadanía, permite detenciones arbitrarias. ¿Quién ha dicho eso? No elimina garantías. Estamos de acuerdo. La política de seguridad democrática lo que le ha regresado las garantías a los ciudadanos para... No, digamos, es un método para derrotar a la guerrilla que debe ser complementado con una negociación que seguramente hará el presidente Uribe y ustedes si gana la segunda administración. Que le dé la impresión de eso, yo veo muy lejos una negociación política con las FARC. Vea, le doy mi impresión. ¿Cuál es la política de seguridad? ¿Cuál es para ustedes en el próximo cuatrienio? Naturalmente que es mi propia opinión. Yo creo que estamos muy lejos de poder iniciar unas conversaciones con las FARC. Mi opinión es esta, no sé si la comparten. Hace 4 años, en las negociaciones del Caguán, cuando se mencionaba el tema de un eventual indulto o amnistía como resultado final de un proceso de negociación, las FARC nunca aceptaron, ni siquiera consideraban que para ellos fuera posible obtener un indulto porque creían que no tenían nada de qué hacerse perdonar de la sociedad colombiana. Hoy estamos en un escenario distinto y con unos parámetros bastante diferentes. Sí. Hoy en Colombia no resulta posible ni indultar ni amnistiar a ningún colombiano que esté sindicado de la Comisión de Delitos Atroces o de Lesa Humanidad. Usted sabe bien que para eso se hizo la Ley de Verdad y Justicia, para poderle dar una salida política a quienes habían estado al frente de las organizaciones paramilitares, quienes no podían ser objeto de amnistías.
Nosotros estamos ya sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Yo le preguntaría, bajo estos parámetros, ¿cuándo van a aceptar el secretariado de las FARC o sus cabecillas que los nuevos estándares de negociación involucran necesariamente el pago de condenas en el país o en el exterior? Bajo esos nuevos presupuestos yo creo francamente que estamos muy lejos de que se pueda lograr avanzar con ellos en un proceso de negociación política. Pero esa fue la propuesta del presidente Uribe, siempre fue guerra, debilitarlos, tratar de derrotarlos, que es muy difícil, y luego iniciar un proceso de negociación en el que ellos se sometan como los paramilitares a la justicia. Le reitero mi impresión. ¿Cuándo cree usted que va a ser razonablemente posible que las FARC acepten que cualquier proceso futuro de negociación con el gobierno involucrará el pago de condenas para ellos? Pero, a ver, me meto un poquito... Es un poco mi apreciación. Pero produce un poquito de angustia esa apreciación. Cuando usted comienza por decir es que no somos de derecha, las posiciones más destacadas, digamos, son esa de la seguridad democrática, es decir, la autoridad por la fuerza. Tienen otras posiciones, las que acaban de manifestar respecto a la eutanasia, el aborto, los gays, que también son lo que se considera derecha o extrema derecha, tienen una alineación eminentemente caudillista. Como usted mismo lo dijo, cambio radical no existiría si no existe el caso Uribe. Son elementos muy de derecha. Ramón dijo de extrema derecha. Si además de eso usted dice, yo no veo solución por la vía negociada, ¿qué escenario ve usted para desarrollar en los próximos 4 años? Yo la desearía, Juan Manuel, como cualquier colombiano. Lo que estoy es expresando una opinión que no la veo razonable ni posible en el corto y en el mediano plazo. ¿Pero qué escenario ve entonces? Es decir, pues darle continuidad, sostenibilidad al programa de seguridad democrática, por demás muy exitoso, para consolidar esa política en el país. Sí, pero como resultado final, es decir, la seguridad democrática es básicamente la guerra a la guerrilla, pues es claro. Entonces, esa guerra a la guerrilla tiene la expectativa de que se acaben todos los guerrilleros o que sí, derrotarlos militarmente. ¿Pero qué llama de derrotarlos? Lo había dicho su padre, era una oportunidad. Cualquier negociación política será el reflejo de una correlación en el campo militar, y yo pienso que bajo los presupuestos que les he mencionado, difícilmente la guerrilla va a aceptar una negociación que no sea el reflejo de una derrota en el campo militar. O un debilitamiento. Pero es un punto interesante porque usted dice que la política de seguridad ha funcionado, y sin duda ha funcionado en algunos campos específicos, como erradicar frentes que estaban cercando las ciudades, en especial Ramón, pero Bogotá, no ha funcionado o proteger en unas vías. Mire, proteger unas vías que todo el mundo reconoce está muy bien, bien, pero el plan Patriota, para analizarlo... Hablemos, perdóneme, mire. No, pero le pongo el punto porque estamos de acuerdo en esos avances y creo que el país lo reconoce y no hay discusión. Vías es un punto, por supuesto, en la erradicación de muchos frentes, unos 15 frentes alrededor de las ciudades, alrededor de Bogotá se erradicaron 5 frentes muy fuertes, pero el plan Patriota en cambio no ha dado resultados. No hay un solo cabecilla o dirigente de las FARC que haya sido detenido, ni uno solo. El único mediano es Palmera, que se detuvo en Ecuador con una operación de inteligencia con Estados Unidos y no con Colombia. La guerrilla se ha retirado, pero está haciendo operaciones ofensivas y no se considera por los analistas militares debilitada. No hay una coherencia, digamos, entre la ofensiva oficial y el gasto que se ha hecho y el resultado militar. En ese sentido, ¿cuál es su balance? Con usted, mire, hay que recordarle a los colombianos y a usted, Ramón, cuál era la situación del país en el año 2002. En 500 municipios del país no había presencia alguna de la fuerza pública. Semanalmente los pueblos eran asolados inmisericordiamente. Eso ya no ocurre. En más de 200 municipios en el año 2002 los alcaldes, los concejales habían tenido que abandonar su jurisdicción y ejercer la autoridad de las cabeceras departamentales. Sí, hoy los asesinan. No, eso ya no ocurre. El 40% de la malla vial del país era intransitable. Tan solo hasta el semestre anterior logramos recuperar los indicadores de movilidad que Colombia tuvo en el año 98. Y los indicadores en materia de secuestro, extorsión, homicidios, masacres se han reducido a la tercera parte.
Entonces, simplificar los A la logros del plan de mitad se han seguridad. reducido, pero no los de la mucho guerrilla. más. Simplificar el asunto en esa forma yo no creo que sea conveniente. Ahora, sobre el plan Omega y el plan Patriota le diría sí, ha habido un retraso de las expectativas que se tenían inicialmente. Resultó mucho más complejo llegar a la retaguardia de las FARC. Los francotiradores han hecho mucho daño, los campos minados, las condiciones de salubridad, pero el plan está avanzando. No sobre los tiempos ni las metas que se habían formulado inicialmente, pero la ofensiva la pregunta, continúa. ¿tenemos más guerrilleros hoy o menos guerrilleros que hace 4 años? Por supuesto, no, tenemos muchos menos y su capacidad ofensiva se ha reducido considerablemente. Lo ve usted en temas de infraestructura del país, lo aprecia en los indicadores de delitos, bueno, A mí me preocupa otra dimensión. Es que sí, nadie discute que ha habido avances, digamos. Hay una gran discusión si los avances son suficientes en relación a los costos directos de la guerra, pero hay otros costos que parece que no se tomaran en cuenta. Un momento, esos costos los hablamos después de comerciales, ya volvemos. Continuamos en reportajes con nuestro invitado especial, Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical. Juan Manuel López tenía una pregunta para hacerle. Es que me llama la atención que no se mencionan sino los aspectos positivos, pero hay aspectos negativos, principalmente el de los desplazados. Hay un estimado de más de 1 millón de desplazados a lo largo de estos 3 años, 4 años, y eso parece que no contara, sobre todo no cuentan ni para saber qué se va a hacer con los del pasado, sino dentro de la propuesta de seguir esta misma guerra, qué va a pasar con los que probablemente van a sufrir la misma suerte. Yo creo que el fenómeno de desplazamiento más agudo se dio antes de que iniciara el presente gobierno y hay unos programas muy concretos que procuran... Esa estadística del 1 millón es a lo largo de este gobierno, es más de estos últimos 3 años. Pensaría que eso es de Los esa datos dimensión. que dan CODES y la ACNUR es de 3 millones y 2 millones a lo largo Me pero de parece 5 años. muy poco confiables esas dos organizaciones. Pero mire, los costos que usted menciona en que ha incurrido el Estado para soportar este conflicto, por supuesto que son inferiores a lo que significa para la sociedad colombiana los efectos de no repeler la acción de los violentos. A ver, pero esos no son costos del Estado, yo estoy pensando es justamente el costo para la gente, no el costo... El costo para la gente es, no, 1 millón de la desplazados, gente está 1 millón de personas sumamente que perdieron su esperanzada, ha hogar. recuperado las esperanzas en este país, la economía ha mejorado enormemente y frente a ellos se están adelantando políticas muy concretas que está orientando la red de solidaridad. Le complementaría otro costo que a mí me impresiona más, que es el del acuerdo humanitario. Dentro de la política de que la guerra es lo principal, no se ha aceptado la necesidad de sacar de la guerra ciertos temas para aliviar, por ejemplo, el caso de los ¿Le retenidos. doy mi opinión? Sí, por favor. Nadie puede estar en desacuerdo con el acuerdo humanitario, pero el acuerdo humanitario tiene que conducirse con algunos presupuestos básicos que las FARC no han querido aceptar. Mi opinión personal es que se podría adelantar un acuerdo en los términos más razonables y más generosos, pero con 2 presupuestos básicos. Mire, Es que no, pero hay déjenme, algo- les pongo mi idea. En primer lugar, un acuerdo humanitario tiene que involucrar a todas las personas secuestradas. El país no comprendería que se liberen a más de 500 guerrilleros de las cárceles del país para procurar la liberación de unos dirigentes políticos. Y en segundo lugar, cualquier acuerdo resulta razonable bajo el presupuesto de que las FARC renuncien al secuestro como instrumento de lucha. De no ser así, lo que ustedes denominan el acuerdo humanitario se convierte en un nuevo estímulo para que se incremente el secuestro en el país o se convierta en un instrumento permanente del propio conflicto. No ha sido la primera vez que hemos hecho acuerdos humanitarios, los hubo en el gobierno Samper y los hubo en el gobierno Pastrana y no le pusieron fin al fenómeno del secuestro, sino lo incrementaron mucho más. Porque esa es la naturaleza misma del acuerdo humanitario. Cuando usted dice es que el acuerdo humanitario tiene que acabar con
por ejemplo, con la guerra o con el secuestro, eso es ponerle condiciones cuando la razón misma del acuerdo humanitario no es el propósito ulterior, sino el aliviar la situación de los que en este momento están sufriendo probablemente. Discrepo de usted, Juan Manuel, no, porque pero es que no esa podemos... es una definición, esa es la definición misma de acuerdo humanitario, es que uno no puede decir... Entonces llamémoslo canje o llámelo como quiera, que es lo que las FARC pretenden institucionalizar en este país, y en el momento en que se acepte como un instrumento permanente que signifique que después de que cualquier guerrillero haya sido capturado en combate con enormes esfuerzos por parte de la fuerza pública, basta para la subversión secuestrar a cualquier policía en cualquier esquina de Colombia y proceder inmediatamente al intercambio, habremos perdido este conflicto. El planteamiento es interesante porque lo que está diciendo Germán es que el debate presidencial va a girar en torno a la evaluación de la política de seguridad y los resultados. Seguramente a toda la gestión del gobierno, y naturalmente el tema de la seguridad democrática concentrará el debate. Es que esta campaña por eso ha sido particular, no solo como efecto de la reforma política, sino también de la reelección. Usted me preguntaba qué planteamientos tiene Cambio Radical. Yo se los presentaría con todo detalle, porque a lo largo del año 2005 estuvimos trabajando en ellos, los hemos venido exponiendo en todos los frentes de la vida nacional, pero es que toda la campaña está girando en torno a lo que ha sido la gestión del presidente. Y la gestión del presidente en dos temas específicos, seguridad, y el segundo es la economía y principalmente empleo, generación de nuevo empleo, y el TLC, que se ha vuelto también un tema bastante importante. Pero ustedes son la fuerza, digamos, más notoria del uribismo y van a respaldar al presidente en los próximos 4 años si es reelegido, y lo que van a hacer, según nos está diciendo, es continuar con la política de seguridad, más fuerza militar. Claro. No hay ningún replanteamiento. Pero si es que para eso fue que los colombianos elegimos al presidente, para que confrontara a los violentos en su primer gobierno, y para eso votamos la reelección, para concluir esta tarea en el segundo gobierno. ¿Y qué quiere decir más política de seguridad? ¿Que se va a seguir incrementando el pie de fuerza? Si nos es dable naturalmente, y habrá que aprobar nuevas normas. Yo lamento mucho que el estatuto antiterrorista se haya caído en la Corte Constitucional, yo fui su ponente. Claro, seguir dotando a la fuerza pública de un marco legal adecuado, seguirla apoyando presupuestalmente en el Congreso, seguirle dando respaldo político en el Congreso y también frente a la ciudadanía a este programa. No le quepa la menor duda. ¿Más impuestos de guerra? No, estamos proponiendo algo distinto, y si quiere hablamos de la reforma tributaria. Nosotros hicimos un plan. Bueno, la agenda del semestre entrante estará asignada por las discusiones sobre el TLC, una nueva reforma tributaria que se anuncia, la reforma al proyecto de ley 100 que viene discutiéndose en el Congreso, y el gobierno ha anunciado una nueva reestructuración administrativa. Hablemos de la reforma tributaria. Cambio Radical ha hecho una propuesta que la viene ventilando desde el semestre anterior y que con satisfacción vemos que el gobierno empieza a acoger como propia. Nosotros creemos francamente que si se va a suscribir el TLC, sería muy conveniente adelantar una reforma que estimule el crecimiento económico. Desde 1990, cuando el expresidente Gaviria en el gobierno Barco presentó su reforma, no se ha hecho nada en ese sentido, distinto a tapar huecos y a conjurar situaciones de tesorería. Nosotros creemos que hay que reducir el impuesto de renta a niveles del 25%. Me dirá usted que eso también es conservador, ¿cierto? Bueno, pero déjeme le termino. Eso es neoliberal, no es conservador. Nosotros creemos que hay que reducir el impuesto de renta. ¿Y por qué? Porque en todos los países del área, en Centroamérica especialmente, y también vamos a tener que crear condiciones de competitividad para el sector productivo, en condiciones que les permita enfrentar el TLC. Creemos que hay que simplificar el estatuto tributario y eliminar una serie de gravámenes antitécnicos como el 4 por 1000, como el impuesto de timbre. Ahora, usted me pregunta por el IVA. Claro, hay que compensar unos tributos, y la manera como creemos que se debe hacer es ampliando la base del IVA y unificando tarifas. Pero sí. ¿Cómo va a decir entonces que no es de derecha? Usted misma lo dijo. Vamos a disminuir las tarifas para poner las que son indiscriminadas, las que afectan a toda la población. Eso ya lo han hecho en otros países, Juan Manuel, y hay fórmulas de compensar.
frente a determinados sectores en los estratos 1 y 2 a través de procedimientos de devolución, la ampliación sin afectar directamente a algunos sectores. Hay otros países que ya lo han hecho. No, yo no tengo nada de malo, nada en contra de, pues digo, no creo que sea nada malo ser de derecha. Lo que me llama la atención es que diga que no es de derecha cuando hace esos planteamientos. Pero yo entiendo y considero importante que haya una derecha. Vamos a apoyar el TLC, lo consideramos oportuno. ¿Por qué el país se opone al TLC? ¿Qué le ha faltado? Aquí lo que ha habido es una gran bulla de la oposición para tratar de descontextualizar el TLC. No, mire, yo sí firmemente creo que a Colombia le conviene hacerlo, esta es la oportunidad, si no lo suscribimos pasarán varios años antes de poder motivar a los Estados Unidos. Sí, pero el TLC se va a firmar y se va a hacer, pero ¿por qué el país no lo respalda? Es la pregunta. El país sí lo respalda, lo que pasa es que no ha tenido suficiente información. A ver, ¿qué ocurrió en la negociación del TLC? Bueno, o miremoslo de dos aspectos. Yo creo que nosotros tenemos que proteger a nuestro mercado con el principal socio comercial que tiene el país, que son los Estados Unidos. Hoy representan más del 40% de las exportaciones colombianas. Me parece que la situación importante de comercio que tenemos con Ecuador es frágil. Eso tiene una explicación cambiaria que podría cambiar en cualquier momento, y la situación con Venezuela, que nuevamente ha logrado proporciones muy interesantes para el comercio colombiano, es riesgosa. Un día se levanta Chávez de mal genio, nos cierra fronteras, y eso ya ocurrió en una oportunidad. Yo sí defiendo el tratado. Me da la impresión de que hay una negación de lo que son hechos más o menos evidentes, igual que se niega el conflicto armado. A la pregunta de Ramón de cuál es la explicación para que la población colombiana esté en contra del TLC, usted dice es que no hay información. Yo creo que es el contrario. Arrancó cuando se planteó como un programa del presidente Uribe, tenía alrededor del 80% de aprobación. Hoy en día está alrededor del 40% de aprobación porque se ha ido conociendo los temas, no porque se han ido desconociendo, porque se ha sabido que hay el problema de los medicamentos, que hay el problema de la agricultura, etcétera. Usted dice es que no hay información cuando yo creo que el proceso lo que está mostrando es que a medida que hay una información hay más cuestionamientos. Miren, aquí todos los sectores, que no son pocos, que se beneficiarán enormemente de la suscripción del tratado, han estado contentos, por ahí sacan un comunicado, pero no están beligerantes en la defensa del tratado. Muy por el contrario, en medio de esta campaña, los sectores de oposición al gobierno han tomado como su gran caballo de batalla para hacer la campaña, y claro, han tenido mucha resonancia. Pero y no los pocos sectores que se han visto lesionados, por supuesto que también han hecho... Usted está desconociendo que parte de los mismos negociadores se han retirado al ver lo que estaba sucediendo. ¿Cómo qué? Los que se han retirado, se retiraron los de farmacia. Vamos a hacer un acto uribista acá, silencio, vamos a comerciales y ya continuamos. Continuamos con el senador Germán Vargas Lleras y con Juan Manuel López Caballero analizando las elecciones del próximo 12 de marzo. Estamos en el TLC y se discutía aquí entre los dos invitados especiales sobre Mire, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo, naturalmente, pero yo creo que es una gran oportunidad para el país y no la podíamos perder. En el Congreso habrá meses enteros para debatir. Si Colombia gane, el TLC. Si Colombia gana o pierde, nosotros demostraremos en estos debates que Colombia ganará enormemente. La sola entrada en vigencia del tratado, creemos, puede representar 1,5 puntos de crecimiento de la economía colombiana, más de 500.000 empleos directos, y estamos... Esas mismas cifras las daban en México cuando se firmó hace 10 años su acuerdo comercial. Y claro, tiene beneficios y es indudable que el país tiene que firmar el TLC de una u otra manera, y lo va a firmar casi todo el mundo porque para allá va la economía. El punto es cómo se compensa los daños que produce un TLC. Tiene beneficios y tiene daños. Sí. Y ahí es donde México falló y donde Colombia no está, ni Perú
aprovechando esa México experiencia. dice que falló, pero hay que ver el desarrollo que ha tenido Claro, México pero también desde la empobrece. Es que suscripción la del responsabilidad tratado. de los gobernantes que son ustedes es balancear, no solamente que los ricos se enriquezcan, sino que los pobres no se empobrezcan más. Y ahí es donde no se ve actuar al gobierno con un plan para que los que se van a quebrar, los que van a salir del mercado, todos coinciden que tengan dónde desplazarse. No, ¿Qué la economía plantean ustedes ahí? colombiana necesita seguir creciendo y a niveles superiores a los actuales y de manera sostenida. Son los propios informes de los organismos internacionales quienes... Pero usted no está de acuerdo en que se necesita una mayor igualdad en esta No, sociedad. pues claro, pero eso se logrará el día que estemos creciendo a niveles del 7% sostenido. Ahora, se Yo dice me acuerdo que que eso fue lo que dijeron cuando comenzaron la apertura, la declaración bajo el gobierno Barco por María Mercedes Cuellares, crecimientos del 4 o 5% no nos sirven, vamos a tener crecimientos del 7% con la apertura, con el consenso de Washington, y hemos tenido un promedio de 2,5, 15 años de 2,5. Pasemos al tema político otra vez. Senador, ¿qué pasa si no se consolida esa mayoría y la oposición? se va a Partido crear Liberal, un enfrentamiento institucional enorme, pensaría yo, entre la rama legislativa y el propio gobierno. ¿Y el impacto para las elecciones presidenciales cuál puede ser? Gravísimo. ¿Quiere decir que el presidente de pronto no gana en primera vuelta? No, sería fatal. Por eso estamos todos concentrados en librar esta batalla, conscientes de la importancia que tienen las elecciones del 12 de marzo. Yo creo que lo vamos a lograr y somos muy optimistas sobre el resultado final. Senador Vargas Lleras, Juan Manuel, muchas gracias por haber estado en reportaje. Sin duda alguna ha dado muchas luces para un debate que va a ser muy interesante y que de todas formas va a seguir despertando polémica después de las elecciones del 12 de marzo. Buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te kiffe.